Bueno, me estabas contando. Me preguntabas si me veía entre los alumnos, entre los adultos y los niños. Entre los niños, sí. Exacto. Sí, la verdad que sí, creo que principalmente por esto de que, de alguna manera, tengo respeto a los adultos. O sea, mi presencia no es que me ven como un... O sea, me ven como con respeto, ¿no? Entonces, quizá por mi madurez, por la manera de ser, por lo que sea, la manera de hablar, de desarrollarme, y al mismo tiempo con los niños, esto de despertar del niño y de poder dialogar con la inocencia, desde el entenderse, desde el juego y todo eso. Entonces, eso sí me permite estar como del nexo entre los adultos y los niños. Porque es la autoridad, por un lado, para con el adulto, o sea, no soy menor que vos, pero no soy un niño, ¿sí? Y con el niño soy mayor que vos, pero no soy un adulto rígido. Está bien, entonces vos lo que me estás diciendo, o lo que yo estoy interpretando, es que vos trascendiste los diseños, o sea que ya como que de cierta manera no te estás identificando ni como niño ni como adulto, Sí. Sino como que vas mutando y lo usamos, o sea, somos todos, es que al mismo tiempo somos todos, somos claro. un anciano que a veces necesita silencio y justamente como recuperar su energía y tranquilidad y mucha sabiduría interior. Al mismo tiempo está esa cuestión de tener que plantarse y ser autoridad, ¿no? Y no enfrentar, pero sí estar firme con respecto a lo que uno siente, con respecto a lo que uno es, que es del adulto, ¿no? Como poder desarrollarse sin miedo en el mundo, ¿sí? Tener la fuerza y el desempeño de un adulto. Y al mismo tiempo no perder la inocencia del niño, que es lo que nos da como esa, no sé, no es efervescencia la palabra. Wow, qué hermosa palabra. Sí, pero es como, es vitalidad, pero otra palabra. Porque me suena como cuando levadura, algo que se está claro. como, que hace espacio y Como, se expande. claro, exactamente, sí. Y moverse y permitirse es como un movimiento de energía, pero con inocencia, digamos. Bien. Entonces, como que O sea que es la actividad también, ¿no? Eso. bien, o sea que me estás diciendo que podemos tener todas las edades o ninguna Exacto. Al mismo tiempo. al mismo tiempo. A cada momento, circunstancialmente, vamos a recurrir a las diferentes edades o aspectos de nosotros porque no estamos siempre en el mismo lugar. Wow. A veces estamos con un montón de gente, a veces estamos con otro tipo de gente, a veces estamos solos, a veces estamos meditando, a veces estamos jugando, a veces nos encontramos con alguna situación social fuerte, por ejemplo, como tener que hablar con la policía, que me pasó el viernes pasado. 2 veces en un día. Bueno, no digo, ¿por qué? ¿O para qué? Sí. Y así, de tener que plantarse y decir, loco, ¿qué están haciendo? Y ahí no puede actuar como un niño, ni te puede quedar callado. Me estás diciendo que se pueden tomar diferentes posiciones, diferentes personajes, diferentes roles. Sí, todas sos vos. Bien. Nada más que no puedes expresar todas al mismo tiempo. Al mismo tiempo, en el mismo instante. Quizás sí en un mismo contexto puede ser las distintas. Porque, por ejemplo, si yo estoy dando una charla, ¿no? O estamos generando algún tipo de intercambio, sea más ida y vuelta, más ping-pong, o sea más circular. Pero en el momento en el que uno habla, en el momento en el que uno expone, uno emite y el resto de la gente está recibiendo esa energía. Si yo cuando empiezo a exponer, las personas, o sea, empiezo a ser como más con un ánimo más de niño, más juguetón, para que las personas sean más permeables, bajen sus miedos, sobre todo con la gente adulta mucho pasa eso, como que no sé si me animo a levantar la mano, no sé si me animo a sonreír, no sé si me animo a preguntar, que es por el miedo, no tiene más que ver como esas estructuras que nos van a permitir ser o no ser, o estar aceptado o no aceptado por un grupo de identificación y todo eso. Entonces, si yo me permito ser niño para que las personas se sientan cómodas, eso también tiene un límite. Porque si yo me excedo, la persona ya dispersa su energía, dispersa su atención,
o hasta en el mismo juego, o se pone a hablar con otra persona, o intenta ir por arriba de quien está exponiendo, ¿no? Entonces ahí vos te vas jugando en un mismo momento, o en una misma circunstancia, con tu niño para que la gente se sienta cómoda, pero con tu autoridad para que la gente no pierda el foco de a lo que fue a ese lugar. No estamos hablando de que para que entienda duramente lo que estás diciendo, sino simplemente porque vos, si vas a una charla o a algún lado, está ahí por algo, ¿no? Y si te pones a boludear o a jugar con los jueguitos o a lo que carajo sea, te va a dispersar. Entonces, ¿para qué estás ahí? Estás perdiendo tiempo. O tus programas te están alejando de tu evolución, podría decirse de una manera, ¿no? Tus propias limitaciones inconscientes. Wow, o sea, yo estoy viendo que la tenés muy clara, digamos, que de repente podés hacer como un autorregulamiento, ¿no? De tu entorno. Sí, de mis diferentes personalidades según el entorno. Exactamente, de tus diferentes personalidades según el entorno. ¿Y ese autorregulamiento viene de la mente, Juan? ¿Es algo que vos vas como estratégicamente armando? Sí y no. O sea, en realidad, voy a hablar de la mente un segundo. Wow, sí y no, me encantó la respuesta. La mente no es solo el cerebro, o sea, o la capacidad analítica e intelectual. La mente es un conjunto de todo lo que nos pasa dentro del cuerpo. O sea, desde lo intelectual, lo emocional y lo perceptivo. Porque yo no puedo decir, solo desde la racionalidad, desde la lógica racional, no puedo decir, en este momento, como hay personas entre tal y tal edad, tengo que actuar de determinada manera. No, ahí vos tenés que abrir tu percepción, o sea, tu parte más sensitiva en cuanto al exterior tiene que ser permeable a lo que está sucediendo, si no nunca va a entender. Hablamos de empatía. Las emociones me van a permitir a mí ver de qué manera voy a lograr resonar con esa persona, porque si una palabra es solo racional, es decir, es meramente analítica, vos te vas a llenar de un montón de conceptos, ¿y cuándo la vas a asimilar? Entonces la emoción a mí me va a permitir que se genere una resonancia y que haya un impacto con la persona. Y la parte lógica, no lógica, sino racional o analítica, me va a permitir elegir qué tipo de palabras, como gestionar esos mundos, ¿no? Esa parte emocional y esa parte perceptiva. O sea, es una administradora. Está bien, pero hay una parte consciente y una parte inconsciente, entonces. ¿Cuál sería el inconsciente? No sé, que estas emociones que vos decís, y ahí está la mente procesando todo eso también. Sí, es que la mente es todo. La mente es mente-corazón. O sea, la mente es pensamiento-sentimiento. La mente es como un aspecto, un espectro. O sea, son diferentes cuerpos, diferentes aspectos de nosotros unificados. Nada más que en el último tiempo usamos mente porque pensamos en el cerebro. Y la mente hasta es más grande que nuestro cuerpo físico. Wow, claro, estás hablando que como que nos trasciende, ¿no? Claro, y nos une a todos. O sea, la mente es la que nos une. Pero porque la mente, cuando entendemos que la mente funciona en 100% cuando está unificada al corazón y a lo que sería nuestra materia. Si lo vemos desde la parte espiritual, vamos del corazón, los chakras superiores y los chakras inferiores, por ejemplo, ¿no? Nuestra materia, nuestra parte intelectual y nuestra capacidad de unificar eso. Ahí cuando está unificado estamos usando la mente al 100%. Antes, cuando hablamos de mente, si no decimos, no, mente, es re mental esa persona. No es mental, es analítica, es intelectual. Y esa es como una de las carencias, por no decir errores o falencias, simplemente una carencia que tiene el sistema de creencia de hoy en día, que justamente es un exceso de análisis. ¿Por qué? Pues se empieza a diseccionar tanto que se pierde que todo eso forma parte de algo mayor, ¿no? O que está unido a muchas otras cosas. O sea, está genial que vos puedas ahondar y que puedas investigar lo particular y entender, pero sin perder de vista que eso forma parte de un montón de cosas más, si no podría ser real en ese momento, ni en ningún momento. Y o sea que hay que tener como una visión macro y micro de... Al simultáneo. ¿Cómo? Al simultáneo. En simultáneo. Claro. O sea que macro y micro es en simultáneo todo el tiempo.
Claro, cuando las diferentes corrientes de pensamiento se preguntan si hay que analizar al individuo desde el individuo, desde lo colectivo, o las diferentes corrientes revolucionarias se quejan de que no, porque lo colectivo primero, lo social primero, o los espirituales dicen no, hasta que vos no estés bien. No, loco, es lo mismo, sin el individuo el colectivo no es nada, y el colectivo sin individuo no es nada tampoco, entonces es lo mismo. Es igual de importante que una persona sola esté bien como que un grupo esté bien también, digamos. O sea, que se analicen las dos cosas al mismo tiempo, no son nada una sin la otra, ¿no? De lo macro a micro, micro a macro, agarrarle donde quiera. Va a quedar al otro lado siempre, digamos. Claro, Esa es son la diferentes cuestión. perspectivas. Yo creo que Exactamente. también hay, bueno, desde mi perspectiva hay gente que se Ujú. siente muy cómoda en lo micro y también hay gente que se siente como muy cómoda en lo macro, porque depende también de esta capacidad mental, como vos decías, del todo de la persona, depende de la capacidad mental de cada uno. Claro, Y también yo creo que está bueno permitirse ir cambiando y de repente si vos estabas como muy exacto, acostumbrado a ver lo micro, de repente pasar a ver lo macro y es un claro, asombro, ¿no? Cuando uno exacto. dice, wow, Es esas, que esas sincronías del universo que te quedan como al menos a mí me impacta un montón cuando descubro una sincronía, pero también me resulta muy obvia porque claro, hay una lógica que me dice que es así exactamente. y es como una paradoja, ¿no? Es una paradoja. Que de hecho, además, si vos no te lo permitís hacer como ese cambio de perspectiva, en algún momento lo vas a hacer igual. Porque un lado va a ir al otro. El tema es que si vos no te lo permitís, lo vas a sufrir, lo vas a padecer, vas a creer que va en contra tuyo, de tus principios y todo eso. Qué interesante. Y es justamente el tema de ser permeable al cambio o no. O ser una estructura sumamente rígida o no. ¿Quién es el que más sufre? El que es rígido en su estructura, en su manera de ser. Y siempre, en una ley universal, siempre que te toque una cosa, después te va a tocar otra, solo para que puedas entender o comprender de una lógica más abarcativa, eh, más amplia, para justamente aumentar la empatía. ¿Y qué es la empatía? Si me la tuvieras que definir. Qué difícil. Luego, ¿de dónde Sí, sí, viene? sí. Y de que somos todos lo mismo. Wow. Es que somos todos lo Wow, me encanta. mismo. Ay, no eh, quiero llorar. de que somos todos lo mismo y que necesitamos experimentar un montón de diferentes maneras para poder comprender que somos todos lo mismo. Porque estamos todos en la misma Tierra. Y esa Tierra forma parte de un montón de planetas y todos giran alrededor del mismo Sol y todo eso, y el Sol alrededor de otro Sol y la constelación y va, las galaxias. Pero es lo mismo, va a venir, está... Incluso el funcionamiento biológico es el mismo. O Exacto. sea, célula a célula es lo mismo. Nada más que tenemos Exactamente. diferente información. Exactamente. Pero es necesario que cada uno exprese su información particular para que todos formemos parte de lo mismo. Porque no quiere decir que seamos exactamente iguales, sino que tenemos una composición específica que forma parte de lo mismo. Es decir, vos tenés un montón de células, pero algunas necesitan ser retina, otras necesitan ser cabello, otras neuronas, otras... Y todas forman parte de lo mismo. Pero imagínate si todas quisieran ser cabello. Vos ¡Sería una bola peluda! claro, como tío cosa, ¿verdad? Por el estilo. O si fuera solo un ojo. O sea, no, en nuestra dimensión, en nuestro mundo, en nuestro aspecto de la totalidad, en nuestra expresión de la totalidad, somos así. Y también eso justamente forma parte del aceptar. A ver, ¿por qué te sentís tan, no sé quién soy, no sé dónde pertenezco? Porque nunca te escuchaste. Es así, simple. Nunca te escuchaste, nunca te preguntaste qué querías, o si lo preguntaste y lo escuchaste, lo callaste. ¿Puedes abrir un poquito el punto? ¿Eso? ¿Qué es eso de nunca te escuchaste? ¿Cómo es que la persona puede escucharse y para escucharse qué necesita? A ver, Para escucharse, mira, contanos vos, ¿sabes? ¿Cómo es esto? solo mi perspectiva. Sí, por supuesto, Bien. que es muy valiosa y está Si siendo yo muy te quiero interesante. escuchar a vos, Sí, por ejemplo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? guardar silencio. Exacto. Entonces, Claro. si yo me quiero escuchar a mí, lo primero que tengo que hacer es guardar silencio. El tema de no escucharse lo digo porque todos formamos parte de algo. No estamos hablando de esto de que todos somos Sí, diferentes expresiones de esa totalidad. sí, quedó clarísimo. Bien.
El tema es que cada uno, imagínate, como el ejemplo que damos de las células, cada uno es una expresión de esa totalidad. Sí. Cada uno es un tipo de célula dentro de esa totalidad. Cuando uno no se escucha, no puede ser una... Ahora no. Bueno. Cuando uno no se expresa, no puede ser una lo que le toca, o lo que elige, o lo que le toca, o lo que gusta hacer de esa totalidad. Es decir, imagínate que todas las personas del mundo quisieran ser científicos, o que todas las personas del mundo quisieran ser artistas, o que todas las personas del mundo quisieran ser monjes tibetanos. Claro. O todos quisieran ser peces. Claro. O sea, lo que sea. Sin embargo, ahora vamos a, no sé si echar culpas, pero sí comprender, ¿cómo? Responsabilidad. Sí, vamos a comprender un poquito de dónde viene esta distorsión, o al menos, a ver, la responsabilidad es de uno, siempre, o de una, siempre. Bien, o sea, eso es indiscutible. Es indiscutible. ¿Por qué? Porque es obvio. Vos lo podés ver y lo cambiás o no lo cambiás según lo que vos puedas. Podés tener más posibilidades, menos posibilidades, pero siempre vas a poder hacerlo. Justamente, el tema de escucharse a uno le permite decir hasta cuándo, cómo son los tiempos, qué es lo que verdaderamente me gusta, qué es lo que no me gusta. Me va a dar el cómo, entonces eso me va a dar de qué frecuencia y de dónde me alimento para generar ese cambio, o de dónde me nutro para poder generar ese cambio, que no es más que volver a ser yo mismo o yo misma. O sea, no es otra cosa. Si nosotros intentamos, es como si vos tenés un rompecabezas y intentás dos fichas ponerlas en el mismo lugar, no van a entrar. Una pieza no está sobrando ahí. Hay alguien que está intentando hacer algo que no es. Y lo peor es que está, por un lado, a la totalidad no le está permitiendo expresarse. Entonces ese rompecabezas nunca se va a poder ver en su belleza, en su esplendor de estar completo. Y esa persona además se va a sentir vacía. Esa pieza se va a sentir vacía porque no encaja, porque no tiene su lugar en el rompecabezas, en el mundo, en la realidad. Y es porque no nos enseñaron a escucharnos. Justamente eso es lo que decíamos, ¿no? A no ser lo que somos, o lo que vinimos a hacer. Cada uno desde su lugar le llama como quiere. Bien, y esta cuestión, ¿no? De que a veces uno cree que lo que, por ejemplo, yo creo que voy a ser médica y voy a ser médica, por ejemplo, o cartera, o cualquier otra función, ¿no? O bolsillo, tal cual, todos los años de mi vida. Claro. Bueno, puede ir mutando el rol. Claramente, sí, es que justamente en este momento hay un exceso de información. No digo que esté mal, digo que hay mucha información. Mucha información al alcance. Bien, es estresante un poco de tanta información. Puede ser estresante porque muchas veces asimilamos información que no es útil. Hasta que nos damos cuenta, creemos que es útil. Pero claramente que podemos seguir, transformarnos todo el tiempo. Hoy quizá me gusta algo y mañana me gusta otra cosa. Y de eso se trata, acercarse a lo que uno es, esa expresión que solo vos podrías ser. O sea, esa expresión que ninguna otra persona, ningún otro ser en el mundo podría hacer. Eso a vos te va a dar, y además te va a enriquecer, y te va a dar más fuerza, y te va a permitir darte cuenta hasta cuándo vas a cumplir ese rol. Y tiene que ver también con un poco esto de que hablábamos hoy del permitirse, cuando vos te conoces, también conoces tus personalidades. Y también sabes de qué manera expresar esas personalidades en qué momento. Wow. Si no, intentás ser la persona firme cuando tenés que ser blando. Intentás ser la persona sabia cuando tenés que escuchar. Este es un proceso natural que se va haciendo, ¿no? A medida que vos te vas conociendo. Y dicen que la Tierra es la gran escuela, entonces si somos humanos y estamos aprendiendo, vamos a estar aprendiendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Claro. Y entonces en cada momento vamos a estar aprendiendo cosas. ¿No? Vos sabés que eso es algo que Es como si todo el tiempo quisiéramos cursar primer grado, o todo el tiempo quisiéramos cursar matemática, y todo el tiempo no vamos a poder hacer siempre la misma materia, claro. Porque somos más que una sola cosa. Está bueno. A mí me pasó como de
de hace muy poco darme cuenta de que toda la vida voy a estar aprendiendo. Yo pensé que era como, iba a aprender y después como que iba a disfrutar del... de enseñar eso que aprendiste. O no, o simplemente como dejar de aprender. Claro. Y eso es como muy, qué importante lo que decís, porque todo el tiempo vamos a aprender. El camino como del autoconocimiento es de todo el tiempo. Claro. No termina. No. De aprender, de conocerte a vos. Por supuesto, porque claro. es como hablábamos al principio, antes de grabar la conversación, que antes de tener esta entrevista más formal, que todo lo que nosotros vamos viendo afuera es una expresión de lo que tenemos adentro. Y ser consciente de eso nos permite también conocernos, ¿no? Y ver lo que yo no puedo llegar a escuchar en mi universo interior, cuando estoy con los ojos cerrados o en silencio, lo voy a poder encontrar en el universo exterior, cuando abra los ojos, cuando me permita verlo. Y formamos parte de eso también. Y eso nos lleva a poder conocernos y aprender. Y al mismo tiempo es un aprender a enseñar. Pero para enseñar, lo único que tenés que hacer es ser vos misma o vos mismo. No puedes enseñar desde... Si yo intento enseñar algo que no sé, que no asimilé en carne, yo estoy repitiendo palabras. Wow. Estoy como... mi cerebro analítico recibió una información y está repitiendo, pero nunca pasó por mis emociones, o sea que nunca se grabó en mi cuerpo. O sea, nunca hizo como una bajada a la realidad, a lo concreto, no, no estoy diciendo eso. Lo estás haciendo. Lo estás pensando, pero no lo estás Exactamente, haciendo. o sea, para hacerlo, la información tiene que haber llegado a la carne, es decir, que mi estructura celular haya asimilado realmente esa información, o sea, que mi ADN se haya desplegado o como quiera llamarse según la visión, o asimilado, transformado, esta información nueva, entre comillas, ¿no? O sea, nueva porque antes no la veíamos y ahora la vemos, para poder expresarla, porque ya lo estamos haciendo, en carne lo estamos haciendo, en cuerpo, digamos, que es la parte más densa de todos los aspectos, o sea, la materia, le llamo materia. Wow, qué bueno. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Vamos a dar de cuenta que para mi vecina que no entiende esto que es estar en silencio. Sí. Vos estás diciendo que es meditar. ¿Hace mucho ruido tu vecina? Sí, un montón. ¿Qué sería, digamos? ¿Qué es para estar vos? En silencio. ¿O qué se tiene que hacer para estar en silencio? ¿A qué lo llamas eso? Así como algo, algunos tips, a ver. Bueno, ¿Qué significa? Voy a tratar de hacerlo simple. Y sí. Me cuesta un poco. Yo sé que es simple, pero por ahí suena como un cliché, como que viene lo de los monjes, ¿no? Como que viene así como este silencio. A mí me crea como una imagen de los montes Himalaya. Entonces me tengo que ir para ahí, tengo que abandonar mi vida. Bueno, sin duda tenés que abandonar tu vida material. Tengo que hacer lo que hace Buda, ¿me entiendes? ¿Cómo es esto, estar en silencio hoy acá en el 2016? Para Juan, ¿cómo es estar en silencio? Para Juan estar en silencio es callarse un ratito la boca, primero, a quitar el cuerpo físico, por otra parte. Y ahí es donde viene la parte del pensamiento, que es la parte que suele ser la más difícil, porque justamente, como hablamos al principio de la carencia, cuando hablamos al principio de la carencia esta de este sistema o de la manera en la que estamos desarrollando la occidentalización, nuestra manera de vivir de hoy día, esta manera analítica, es la que está más exacerbada. Imaginémonos que cada uno de nuestros cuerpos, o sea, que nuestro cuerpo físico, que nuestras emociones, que nuestra parte energética o espiritual, lo más sutil, y nuestros pensamientos, vamos a tratar de que sean, a verlos como 4, ¿no? Como 4 niveles. Imaginemos que nuestra parte de pensamiento está mucho más elevada que el resto. No quiere decir que haya habido un aprendizaje real de cómo utilizarlo, sino que nos excedimos en su utilización. Entonces ahora hay que aprender a equilibrarlos con el resto. Y esto nos referimos con el crecimiento espiritual, con el manejo de las emociones y con el aprender a hacer carne lo que nosotros aprendemos o asimilamos.
Por eso lo más difícil muchas veces es lo que le llaman callar la mente, o hacer ese silencio de los pensamientos. Todo el tiempo estamos pensando, intentando encontrar la mejor respuesta racional, y no. La mejor respuesta no la vas a sacar nunca desde tu plano mental. sí, analítico. Analítico, es verdad, vos No, te vamos a usás tipo vamos a analítico. tratar de que no sea solo mental, para que mental pueda empezar a transformarse como algo más holístico, que Sí, que sí. abarque los otros cuerpos. Me encanta lo que propusiste y la verdad que lo voy a tomar. Sí, lo de la mente. Sí, que es lo que vos decís, que nosotros como que nos excedimos en el uso del análisis, del pensamiento, Claro. de querer resolver todo Con la lógica racional. con la lógica racional que traemos, ¿no? Claro, que tiene que ver eso con... Entonces cuando vos guardas, perdón, cuando vos guardas silencio, me estás diciendo que nos encontramos frente a frente con ese pensamiento. Con ese pensamiento, bueno, con ese manantial de ideas. Que sí, que suena hasta abrumador. Ese es abrumador. Ese es el que más nos... ¿Por qué? Porque ahí está cargado... Imagínense si no está... Imaginémonos si no está demasiado cargado o exacerbado, que es donde están todas las expectativas. El cómo debería ser, las idealizaciones, las ilusiones, y todo eso no está acompañado de lo que nos hace sentir cada cosa, porque quizás nos hace sentir algo pero no lo escuchamos a lo que nos hace sentir, o no lo podemos, o sea, o intentamos metérnoslo, aprenderlo, repitiendo hasta que por fin lo podemos, y no, o sea, ahí nos estamos tratando mal a nosotros mismos. O sea, cuando estamos forzando algo, nos estamos forzando, exactamente. O sea, y justamente el universo no se esforzó para crearse. Ay, me suena tan nervioso porque es como muy revelador esto de que no hay que hacer esfuerzo. Simplemente una entrega. Pero para que esté esa entrega, hay que bajar este nivel. Quizá lo entiendan más los jóvenes que la gente más grande de este ejemplo que voy a dar, pero cuando vas a jugar a un videojuego, sea de carreras o de luchadores, y quizá haya otros aspectos, otras cuestiones en la vida donde también se ven, pero me viene esto de los videojuegos, es muy claro. Cuando vos vas a elegir un auto, te muestran los niveles, y aceleración tiene de 100%, tiene 80%, de derrape tiene 20%, de velocidad tiene tanto, o sea, están los diferentes niveles de cada cosa. Bueno, lo que hablábamos hoy, las emociones, el pensamiento, lo físico y lo espiritual, tiene sus diferentes niveles en cada cuerpo. Lo ideal es que haya un equilibrio. Cada uno tiene sus equilibrios, según sus equilibrios son particulares, porque cada uno tiene sus expresiones. A ver, cualquier cosa que veamos en la vida vamos a poder entender lo que estoy diciendo. Ves una flor, ¿no? En una flor no tiene todos los pétalos iguales todo el tiempo. Algunos son más chicos, otros son más grandes. No todas las flores son iguales, algunas son más chicas, otras son más grandes. O sea que vos me estás diciendo que el equilibrio no es simétrico. Que no siempre, claro, exactamente, no necesariamente, o sea porque va cambiando. O sea que podemos ver el equilibrio en la imperfección. Claro, el equilibrio en la imperfección, sí, es perfecto, o sea, es perfecto pero a ver, para mí el desequilibrio es la no aceptación, más que, no le llamaría desequilibrio cuando hay diferentes niveles o diferentes expresiones de los niveles, de estos niveles de lo que estamos hablando en cada individuo, ¿no? Sino que eso es un estado de perfección y es un equilibrio. Me refiero a que hay diferentes equilibrios. Claro. ¿Por qué? O sea, cualquier cosa que construyas no tiene dos piezas iguales. Absolutamente cualquier cosa que construyas. Una computadora, las letras no son todas iguales, los circuitos que tiene dentro no son todos iguales. Las mesas, o sea, nada tiene todo igual. Salvo cuando hay dos tornillos que funcionan para lo mismo, ¿no? Pero no ocupan el mismo lugar. Tienen la misma función. Entonces ahí va a tener, no sé, un grupo de científicos trabajando para una mejora de la tecnología, de la salud de una comunidad, por ejemplo. Entonces va a tener 4 personas que son diferentes cumpliendo la misma función o trabajando en lo mismo, no en el mismo lugar. Pero por algo son 4 personas, porque una sola, o sea, porque si alguien no expresara su capacidad, no se puede nutrir como grupo. O sea que vos me estás diciendo
que si tenemos las mismas características o las mismas funciones, porque ponele, en el mundo hay un millón de médicos, no todos están ocupando al mismo tiempo el mismo lugar y el mismo punto y se están ocupando de lo mismo. Exactamente. Y si hacemos eso porque estábamos, hablando mal y pronto, meando fuera del tarro extremadamente. Claro. O sea, nos estamos equivocando muchísimo y de eso se trata. Sí, seguimos grabando, me parece. Bien. Sí. De eso se trata también. Claro. Que justamente las creencias limitantes que nosotros tenemos, Ay, qué buen tema ese, a ver. la mayoría de las creencias limitantes se trata de eso, de crear idealizaciones. ¿Por qué? Y nos los venden. O sea, y es como decir, es como esta discusión de no, hasta que no haya corporación, hasta que no deje de haber corporaciones, nosotros no vamos a poder dejar de vivir libres. Y otra postura te va a decir, no, hasta que no dejemos de consumir lo que nos venden las corporaciones, no vamos a dejar de ser libres, no vamos a poder ser libres. Sí, y en la visión de las corporaciones, que digan, nosotros nos tenemos que expandir para que sean libres. Claro, sí, no sé si creen que estamos libres. Pero bueno, a lo que voy es que es no situarse en un solo punto. Sino por integrar visiones, diferentes visiones. Claro, exactamente, integrar diferentes visiones. Las creencias limitantes. Las creencias limitantes, gracias. La creencia limitante. Lo que está pasando, lo que justamente a través de diferentes corporaciones, vamos a dar nombre, Hollywood, los estereotipos que nos venden las propagandas, la mayoría tienen que ver con los medios de comunicación. Justamente son medios, o sea, entre quien intenta dominar y los dominados, vamos a llamar, ¿no? El medio, medios de comunicación. De comunicación. ¿Qué son las comunicaciones? Los enlaces. Entonces el medio de comunicación enlaza al dominante y al dominado. Nosotros estamos atados a los medios de comunicación hasta que decidamos, y ahí está nuestra responsabilidad, nuestra autoridad en nosotros mismos, desatarnos. Y atarnos o no atarnos a otras cosas. ¿Por qué? Estas dominaciones son a través de las idealizaciones. Coca-Cola nos vende de qué manera tenemos que ser o consumir para poder estar insertos en algún sistema, ser aceptado, tener... Porque incluso, discúlpame, sí. En las propagandas como que te adosan sentimientos, ¿no? Como el sabor del encuentro, Coca-Cola te vende con el cerebro felicidad, límbico porque saben que las emociones es a través del cual nosotros vamos a reconfigurar nuestro cuerpo. Nosotros podemos entender las cosas desde el analítico, pero si no hay una utilización de ese sistema límbico, desde esas emociones, no vamos a poder hacer carne las cosas. Y si no hacemos carne, no vamos a poder transformar nuestra estructura molecular nunca. Claro. Ese es el tema. Entonces vos me estás diciendo que nos tenemos que hacer cargo de nuestras emociones. Responsable de todas las emociones. Bien. Porque... ¿A las emociones las creamos nosotros? ¿Cada uno se crea sus propias emociones? No sé si las creamos, tenemos la capacidad de transformarlas. La verdad no sé, no te puedo dar la a ver, ¿me contás un poquito más de eso? De la capacidad de transformarlas. Sí, me encantó. Y cuando empezamos a verlas podemos ser... tiene que ver con la autoridad interna. Nosotros, justamente, las idealizaciones nos alejan de nuestra autoridad interna. Mientras mayor idealizaciones tenemos, las idealizaciones nos alejan de nuestra autoridad interna. Wow. Y tiene que ver con el alejarse de ser uno mismo. Claro. Y por ende ser infeliz. Así de claro. Te lleva directamente a la infelicidad. Exactamente. Y por ende a ser un soldadito más del sistema, a estar adoctrinado. A vivir en sufrimiento, porque vamos a intentar buscar la felicidad a través de los placeres efímeros, porque nos rompemos el cuerpo y la mente y los sentimientos, la pasamos mal toda una semana para intentar buscar un ratito de felicidad el fin de semana. Venir a hacer un boliche, en gastar un montón de plata, en tener un orgasmo efímero. Y después ya bajamos, estamos sin energía o lo que sea, y ya está. Que después no querés ver más a tu pareja. No hay una entrega. No me importa más. Claro, y sí, es como que ya está, ya tuve el placer, que duró ¿cuánto? La borrachera, ¿cuánto te dura? Al otro día te duele la cabeza. Claro. Todo lo que nos pasa, esta comida está re buena, comamos todo lo que sea, y al otro día te duele la panza. O sea, no, vemos más, o sea, estamos acostumbrados a celebrar con muerte, no con vida. Ese es el problema. Pero tiene que ver con las idealizaciones, porque ellos, vamos a hablar de ellos, somos nosotros también, pero vamos a hablar de ellos como autoridad externa. Está bueno lo que decís porque somos nosotros, pero bueno, en
en este diálogo está bueno sacarlos para hacerlo de manera didáctica. Pero no es que estemos como culpando, ¿no? Sino No, para como nada. algo didáctico que vos decís ellos. Exactamente, solo para poder verlo fuera. Claro. Bien, muchas gracias. Está bueno porque, o sea, me refiero, cuando hablo de ellos, me refiero a las personas que están, que están encargadas y con ánimo de dominar. Se encargan de que el humano, el ser viviente, todavía tenga los velos de la ilusión puesta. Porque es más fácil. Si te hablo, fíjate en cualquier pensador filosófico, mientras más ignorante sea el pueblo, te lo puede decir cualquiera, más fácil de dominarlo es. ¿Cómo se mantiene esa ignorancia? A través de los medios de comunicación, de las influencias y justamente del no tener autoridad interna. Hubo una frase que dije hace un ratito que a vos te había llamado mucho la atención, que era esto ¿Cuál de todas? Porque está buenísimo todo lo que estás diciendo. Es el ping pong en realidad. Lo que... Cuanto mayor idealización, menor autoridad interna era. Claro. Porque vamos en busca de algo que está afuera, algo que idealizamos, algo que no es real. Nunca va a suceder. Claro. Nos vamos a mantener siempre más ajeno a nosotros. Claro. O a nosotras. A mí como que me da la sensación de que cuando uno idealiza, lo hace porque no quiere ver la realidad que está teniendo, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, yo tengo un sufrimiento y yo idealizo una felicidad. Claro. ¿Pero por qué? Porque no quiero ver. Entonces, a mí cuando se me produce en mi cerebro la palabra idealización, es como que si yo tengo un punto y sale como un vector hacia afuera de ese punto y me genera otra realidad muy lejos. Claro. E inalcanzable. O sea, forma parte de justamente de la ilusión, de algo que nunca va a poder ser materia. Bien. Que nunca lo vamos a poder ser real. Porque en realidad esa felicidad que buscamos solamente la vamos a poder crear desde el reconocimiento de lo que somos. Primero, asumir todo lo que sos. Y bancátela. Todo lo que te gusta y todo lo que no te gusta, porque lo sos, ya lo sos. Desde ahí lo va a poder cambiar. No hay vuelta atrás. Claro, si no aceptás eso, no lo va a poder cambiar. O sea, ya naciste con esta información. Claro, exactamente. Desde ahí va a poder acercarte o alejarte a lo que te haga verdaderamente feliz y más perdurablemente, que no tiene que ver con el pensamiento estático. Porque quizá lo que me hace feliz mañana ya no me hace feliz. Y Juan, discúlpame, te quiero preguntar esto porque se me ocurre esto. ¿Qué pasa cuando yo quiero progresar? ¿Qué pasa cuando yo asumí la realidad y de repente quiero otra cosa? Quiero proyectar, quiero hacer un sueño realidad. Es decir, asumiste tu realidad, llegaste hasta esa realidad y quieres más. Claro. ¿Te seguís reformulando? Pero parte desde una expectativa, parte desde una idealización. Bueno, justamente estaba pensando en el tema de la palabra idealización. No estamos hablando de la idealización como esta proyección o uno querer ir más allá. El tema es desde dónde uno se proyecta o hacia dónde uno se proyecta. O sea, desde dónde uno idealiza. Claro. Qué buena aclaración. Claro. Porque no es que estamos diciendo tenemos que ser todos iguales hasta un punto y bueno, puedes crecer hasta ahí. Listo. No, es infinito. Pero tampoco estamos diciendo que idealizar está mal. No, claro, exacto. Estamos diciendo si yo idealizo, pues porque estoy negando la realidad o porque ya una vez que la acepté, quiero idealizar otra cosa. O sea, yo creo que se cae también. Me parece como ilógico hablar de asumir la realidad idealizada, pero... ¿Asumir la realidad idealizada? No, es que no, en realidad... Sí. Que cuando yo asumo mi realidad y nada, y me hago cargo, como vos decís... Sí, responsabilizarse, no hacerse cargo. Bueno, responsabilizarse, idealizar, pues es como que sobra, ¿o no? Claro, pero justamente cuando... O sea, se empiezan a dar un montón de procesos que son difíciles de explicar con palabras porque es una vivencia muy particular en cada uno. Wow. Pero lo que sí se puede decir quizá con palabras es que es tal la plenitud de ver
tu propio crecimiento, o sea, acercarte a lo que vos sos, vamos a llamarle la dignificación que te da el trabajo. Hablamos mucho de eso cuando hablamos de lo económico. Bueno, pensalo como algo experimental, empírico. Es decir, el trabajo personal. Cuando vos ves tu trabajo personal hecho real, hecho carne, también hay una dignificación. Y una dignificación mucho mayor, porque lo económico o lo material está dentro de esa dignificación en tu trabajo personal. O es en consecuencia de. Claro, que forma parte de eso. Si vos querés solo crecer económicamente o de esa manera, sin que haya un crecimiento personal, en un momento va a trastabillarte, va a caer, porque vos tenés un tope. Y ese tope es la idealización que te pusieron, que te impusieron. Y que vos la asumiste como tuya, cuando no es tuya. Exactamente, bueno, por eso estamos hablando de autoridad interna y autoridad externa. La mayoría tendemos a poner la autoridad externa. Hay una realidad. Nosotros desde que nacemos hasta cierta edad dependemos de nuestros padres, de nuestro seno familiar para alimentarnos, para sobrevivir, el frío, el techo, dormir bien, aprender y todo eso, que nos van a hacer herramientas que nos van a permitir que nosotros seamos nuestra propia autoridad. En el momento en que vos empezás a ser tu propia autoridad, es decir, que vos tenés los recursos intelectuales para crear tu propia realidad material, intelectuales, emocionales, porque ahí también pasa, ¿no? La cuestión, quizá te enseñan a pensar, pero, ¿y qué hago con lo que siento? Está totalmente reprimido. En el hombre se ve mucho. No animarse a expresar lo que siente, en sus afectos. Y eso es lo que más nos aleja de Dios, o de Diosa, de la creación. El no permitirse sentir. Por eso muchas veces las mujeres suelen ser más perceptivas que los hombres. Y no es por el hecho de ser hombre o mujer, es porque es su aspecto femenino el que está negado. Claro. Es porque uno lo negó más que el otro. Exactamente, pero también está la mujer, que es extremadamente analítica y también se negó su parte femenina. Claro. Por eso hablamos de aspectos femeninos y masculinos entre uno. Claro, y no de género. Y ahora, claro, exactamente. Lo que sí, los géneros son expresiones biológicas de eso que interiormente son aspectos femeninos y masculinos. Entonces generalmente va a haber una preponderancia de uno de los aspectos. Claro. Pero no es condicional, absoluto, claro, exacto. no es una condición. Y cuando hablamos de autoridad externa, lo vamos a ver en distintos lugares. Tendemos a hacerlo, nos enseñaron a hacerlo. Y ahí es donde viene el quejarse y no hacer. Porque la culpa la tiene el gobernante, porque la culpa la tiene la policía, porque la culpa la tienen mis viejos, porque la culpa la tiene la religión. Claro. Y todas las personas que intentan hacer un cambio, siempre que estén parados y la culpa la tiene X, cambio, nada. Wow. Porque están en un rol de víctima. De víctima, tal cual, pero ¿por qué sos víctima? Porque no asumiste nada, o asumiste muy poco, o viste y no quisiste asumir. Wow. Escuchaste y no quisiste asumir. Es aprender a bancársela. De alguna manera, hablándolo, ¿no? Así. Está bien, porque hay que bajarlo también, ¿no? Claro. A esto, al lenguaje cotidiano. Ya está, lo viste. A ver, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Te vas a seguir quejando? ¿Vas a ver, sabemos que quien tiene afán de dominar nunca va a querer soltar el poder. Claro. Entonces, ¿cómo pretendemos que solo cambiemos una ficha por otra? Yo de acá te puedo decir que el que tiene afán de ser dominado jamás va a renunciar a esa comodidad. Exactamente. Entonces, por eso a esa gente ni me gasto en el auto. así, o sea, no quiere decir que nunca va a cambiar, pero sí quiere decir que van a necesitar otros procesos para ver y darse cuenta. Claro. Lo mismo el que está dominando. Exactamente. O sea, algunos que cambian por voluntad. Otros porque no le queda otra, están en el extremo, es el cambio claro. O la muerte. Claro, porque te obliga de cierta manera, ¿no? O sea, no sé si está bien la palabra obliga, pero bueno. Sí, nos auto-obligamos, en un momento creamos nuestra realidad a tal punto en donde el estrés es tal que necesitas hacer un cambio. Exactamente. Está buenísimo. Bueno, la verdad que ha sido maravilloso escucharte, espero que Muchas lo gracias, podamos... también ha sido maravilloso escucharte y compartir. Sabemos que sin la sinergia no sale la información. Bien, estoy con mucha información porque la verdad todo lo que dijiste fue fenomenal. Gracias. Espero que lo podamos compartir. Bien. Y bueno, ¿quién es Juan? Contame, así podemos cerrar. Estoy hablando con Juan, les cuento porque esto va a salir en algún momento.
La idea es compartirlo en los medios y bueno, estoy hablando con Juan. ¿Qué pregunta? ¿Quién es Juan? ¿Quién es Juan? ¿O qué está ¿Qué haciendo edad? Juan en este momento? Para que la gente conozca quién habló, ¿no? Porque la verdad fuiste maravilloso. Juan Agustín. Juan Agustín, bueno, Sí, ha sí, sido sí, sí. un gusto, la verdad, y Seguramente que sí. te agradezco esta oportunidad. Bien, gracias a vos. Si en algún momento se llega a querer nos llegamos a poner en contacto con cualquier persona, va a ser porque tenga que ser, sea porque se busca directamente o no. Creo que es información suficiente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Además la que va a compartir esta charla va a ser vos, igual yo no lo sé, así que cualquier persona se puede comunicar con vos también. Bueno, muchas gracias. Muchas Gracias